tal? Buenos días, les doy la bienvenida a este nuevo tema de debate que se llama el legítimo uso de la violencia de los manifestantes para una transformación social. Les doy la presentación a nuestras posturas a favor. Es Cassandra Reyes, Gala Teco y Dana Sánchez. Y del lado contrario tenemos a Carlos Pérez, Heidi Peralta y Fernando Melgar. Les voy a dar la introducción primeramente para que tengan el contexto en el que estamos trabajando. Todo comienza, una manifestación social siempre comienza cuando un país se consolida como Estado-Nación. Y México se consolida como Estado-Nación desde que termina la Revolución Mexicana. A partir de ahí, todos los movimientos sociales son manifestaciones y se platican o se tratan de resolver temas que cumplan una necesidad. En este debate, principalmente, vamos a llevar a cabo la legitimidad de la violencia. ¿Cuáles son las posturas a favor y en contra que nuestros contrincantes tienen por revelarnos? A continuación les voy a leer el protocolo del moderador. Buenos días. Primero, cada equipo tendrá 3 minutos de tiempo que será regulado por mí y será mostrado el tiempo en el teléfono que yo tenga a mi disposición. Al haber transcurrido 1 minuto se mostrará una pancarta verde o una postura o una mano mía que diga hasta ahí es el tiempo, y cada réplica va a durar 1 minuto. Cada equipo va a tener 2 minutos para decir sus posturas a favor y en contra, y así se termina. Y si se requiere una réplica, podrán levantar la mano cada uno para indicarme que necesitan contestar al siguiente equipo. A continuación daré la pauta para que nuestros contrincantes den sus posturas. Primero, la postura a favor dirá el significado de violencia respecto a su postura, y también nuestro equipo en contra. Seguidamente va a existir el siguiente cuestionamiento, que será ¿qué es la manifestación social? Igual va a ser la postura a favor y la postura en contra. Dichas estas instrucciones, daré comienzo a la introducción de cada uno de nuestros equipos. Doy la pauta para que ustedes tengan 2 minutos para explicarnos cuál es la manifestación social respecto a su postura. ¿Pero es manifestación social o violencia? Manifestación social. La protesta social es un derecho ciudadano con el cual contamos cada uno de los mexicanos, que pues está reglamentado en la Constitución. Es un derecho para manifestar y expresar las opiniones que tengamos o inquietudes hacia el gobierno o hacia un movimiento que se esté dando en cierto momento de tiempo en México. Pues es un mecanismo de exigencia social para pues pedir un cambio o en todo caso expresar una incomodidad hacia las situaciones que se están viviendo. Nosotras creemos que actualmente en México están ocurriendo muchas situaciones por las cuales hay que manifestarse, y creemos también que es legítimo el uso de violencia dentro de estas situaciones, porque si no se crea el suficiente ruido o la suficiente atención, no se llegará nunca a una atención hacia la gente que protesta. Ahora, la postura en contra, ¿nos podría decir su postura respecto al significado de manifestación social? Sí, claro que sí. Como bien lo ha dicho, cuando un gobierno se declara Estado, el pueblo tiene el derecho de poder manifestar su inconformidad por medio de una protesta social. Como lo hemos visto en los últimos años, México ha sufrido demasiadas manifestaciones sociales. Tan solo en 2018 hubo un total de 3.186 manifestaciones sociales en México en el año. En promedio se llevan 7 manifestaciones diarias. Entonces, hemos visto que sí, es un derecho y sí lo estamos ejerciendo. Por lo tanto, debemos de ver cómo son los mecanismos y los medios por los cuales poder manifestarse correctamente para lograr pues, que la voz del pueblo sea escuchada. Ok. Daremos pauta también para que respondan
pregunta, ¿qué es violencia respecto a su postura también? ¿Qué por favor? Bueno, de acuerdo con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otras personas o un grupo social o una comunidad que tiene como consecuencia probable consecuencia de traumatismo, daños psicológicos y problemas en el desarrollo o hasta la muerte. Muy bien, ¿y la postura en contra? Nosotros encontramos que la violencia es la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o algo. Y también encontramos un dato por INEGI que desde el 2010 ha aumentado el 25% la violencia en México, ya sea por fallas del sistema educativo, mala seguridad, malos elementos policíacos, desigualdad en economía, desintegración familiar y por la corrupción, según el Foro Jurídico. Y también tenemos que agregar que para fines de este debate, las violencias en las manifestaciones se limitarán a la obstrucción de las vías públicas, a la agresión a los peatones y a la gente, y pues la violencia también que existe por en los medios de comunicación, la radicalización de los medios de comunicación y el vandalismo. Muy bien, a partir de este momento voy a dar iniciación a la primera ronda con la primera pregunta. ¿Las manifestaciones violentas son necesarias para la resolución de conflictos sociales? Equipo a favor. Bueno, para iniciar, nosotros tenemos la postura de que la manifestación social es violenta por definición, ya que la misma surge de la violencia previamente ejercida por un sistema político disfuncional y contradictorio, además de otras problemáticas que ha mencionado el equipo contrario. El obstaculizar, incluso negar la expresión de un descontento popular que está escrito en la Constitución es violentar contra nuestros derechos, y asimismo la respuesta que tienen estos protestantes en forma de violencia es completamente legal. Equipo en contra, por favor. Bueno, nuestra postura defiende que las manifestaciones sociales por medio de la violencia tienen menos resultados efectivos que la violencia pacífica. Esto lo decimos porque un estudio realizado por Harvard llegó a la conclusión de que a lo largo de la historia las protestas pacíficas han conseguido más cambios políticos que las manifestaciones violentas. Esto debido a una regla que se denomina el 3.5%, que dice que al tener el 3.5% de la población a favor de una manifestación pacífica, es posible que se gane y se haga un cambio en el régimen, en comparación de las manifestaciones violentas. Gracias. ¿Alguien de este equipo quiere replicar? ¿Me podrías decir cuáles son las manifestaciones pacíficas que más han logrado? Sí, claro. Un ejemplo claro es el de un tema controversial que es el feminismo, el cual existe desde décadas atrás, el que buscaba que la mujer tuviera el derecho de voto. El ejemplo al que voy a citar es cuando las mujeres de Estados Unidos rodearon la Casa Blanca por 5 meses desde enero a junio buscando con pancartas y esto. Esto no tuvo mucha efectividad hasta que el 20 de junio de 1917 llegó a la Casa Blanca la delegación de Rusia y mostraron una pancarta donde decía: nosotras las mujeres de Estados Unidos podemos afirmar que Estados Unidos no es una democracia porque a 20 millones de mujeres se nos niega el voto. Las detuvieron, pero esto hizo que el movimiento en toda la nación se diera a conocer, y en 1918 el presidente Wilson aprobó la enmienda 19 de la Constitución que prohíbe la discriminación del voto por razón de sexo. ¿Necesitan replicar? No. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Es correcto que decidan liberar a las personas que generan trifulcas violentas durante la manifestación social? Equipo a favor, tienen 3 minutos. 1 minuto, perdón. Pues es correcto liberar a las personas que causaron algún problema o alguna forma violenta dentro de las manifestaciones, porque al final de cuentas nada más están ejerciendo su derecho a su libre expresión. Que eso, o sea, el derecho a la libre expresión no te delimita a que solo puedas expresarte caminando por las calles con flores, a que puedas caminar por las calles expresando cosas. Es tu derecho y es tu libertad, y pues si te meten en la cárcel y se supone que te tienen que liberarte porque es tu derecho a expresarte.
Muy bien, equipo en contra. Bueno, ella dijo que es un derecho y según el orden judicial nacional, el artículo 6, dice que la manifestación de las ideas no será ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada, los derechos del tercero, que provoque algún delito. Aquí ya sería con un castigo penal, porque además dice que la libertad de expresión y la manifestación es un valor fundamental de la democracia, pero no se permite la violencia. Equipo a favor, ¿tienen una réplica? Bueno, al hablar de la penalización de la manifestación no pacífica, podemos recalcar que la propuesta del artículo 141, presentada en la Cámara de Diputados el pasado 5 de marzo de este mismo año, propone incluir al catálogo de delitos las conductas o acciones que vulneran la tranquilidad y paz pública. Y voy a citar: se le impondrá 10 a 20 años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por 10 años al que realice actos en contra de las personas, las cosas, servicios públicos o privados que perturben la coexistencia pacífica, armónica y civilizada de los ciudadanos. ¿Ustedes no creen que esta ley impuesta estaría avalando la imposición autoritaria de condiciones y pautas para una libre expresión? Bueno, pues tal vez si hablamos que esta ley hubiera funcionado en 1910, probablemente sí hubiera sido una forma de represalia política, pero actualmente tenemos demasiadas formas para expresar nuestra forma de opinar, no necesariamente cerrando vías públicas o así, porque tan solo si consideramos los tiempos que las personas en redes sociales pasan, que es 4 horas diarias aproximadamente, vemos que tienen mayor exposición a ser influenciadas por los medios, a ser influenciadas como por la televisión o porque cierran una calle. Entonces, pues vemos desacreditado el objetivo aquí de gobierno, que opina que sí deberían de utilizar la violencia porque no funciona, no tiene ningún beneficio. Actualmente en el siglo XXI la violencia ya no funciona para expresar una opinión. Muy bien. Equipo a favor, ¿tienen alguna réplica? Sí. Las manifestaciones que son pacíficas normalmente no son escuchadas, no son vistas, no generan polémica por lo mismo que son pacíficas. Al contrario de una manifestación donde se tiene el uso de la violencia, donde llega a voces, donde llega a redes sociales, donde de verdad el gobierno escucha y pone atención a los casos que están pasando, a la violencia que se vive, desde mujeres que son violadas, son asesinadas, hasta pues cosas que, no sé, en la economía que afecta a muchas personas. No sé, en el caso de Chile, que tiene un problema muy, Chile, donde la economía ya se está, Bolivia, donde se tuvo que salir el presidente porque las propuestas que fueron usadas pacíficamente no funcionan en ese país, porque nadie escucha, nadie las ve, nadie las toma en serio. Cuando fue lo de la chica que bailó por las mujeres asesinadas, pues todo el mundo se burló de ella, y eso es una manifestación pacífica, no sé si lo consideran así, y todo el mundo se burló de ella, hicieron memes, las redes sociales estuvo únicamente el tema de que es que esta ridícula bailó en contra de las manifestaciones que tienen violencia y que de verdad son escuchadas. Bueno, mencionaste, Equipo en contra, mencionaste que según no causa tanto impacto, pero si nos remontamos a las últimas manifestaciones que han estado en la Ciudad de México, contando desde los movimientos estudiantiles hasta los feministas, te das cuenta que la marcha que hubo el lunes, el gobierno se preocupó más en mantener seguros los hoteles, los monumentos, en vez de buscar una forma de cómo hablar con ellas y cumplir sus peticiones. Entonces te das cuenta que la violencia, en vez de generar ese movimiento que quieres crear, está generando miedo, está generando que el gobierno se preocupe más por cuidar, porque ya sabe lo que espera de una manifestación. Entonces nos estamos acostumbrando a la violencia, entonces la violencia ya es algo tan común para nosotros que ya no es tan relevante y ya no causa el impacto que tú mencionas tener. Tiempo. ¿Necesitan alguna reflexión? ¿Tienen alguna? ¿Y por qué es más importante la generación de este miedo hacia un inmobiliario, hacia una tranquilidad en la vía pública, más que un movimiento que pelea por vidas humanas que se están perdiendo o injusticias sociales, segregación de grupos considerados minoritarios? ¿Por qué darle más importancia a eso que a la vida humana?
Pues aquí realmente no estamos discutiendo acerca del valor de la vida humana porque reconocemos que no hay ningún monumento que valga más que la vida de una persona. Pero también reconocemos que para que una manifestación sea efectiva tienes que tomar ciertos caminos. Y uno de esos caminos es no utilizar la violencia. Si tú utilizas la violencia únicamente deslegitimas tu movimiento. Porque aparte, hay como 3 grupos de poder que siempre tenemos en cuenta. El gobierno, la opinión pública y pues en este caso las minorías que son los manifestantes. Entonces, tal vez el gobierno desapruebe tus actos, pero si tú haces que la opinión pública apruebe tus actos, la violencia, bueno, la manifestación será efectiva. Aquí tenemos el estudio mencionado por Harvard, que si consigues que un 5% de la población sea escuchada y se revuelte, el gobierno cae. Entonces, esto no es cuestión de si es correcto o no, sino de cuánta gente convences. Muy bien, daré paso a la siguiente pregunta. En el rubro económico, ya sea, en el rubro económico, ¿cómo afectan positiva o negativamente las pintas en los edificios de la Ciudad de México? Las pintas, ¿cómo dañan al mobiliario urbano en la Ciudad de México y las pintas? ¿O cómo lo favorecen en este caso? ¿Cómo lo afectan? Bueno, obviamente sí es muy notorio el daño al mobiliario, especialmente al patrimonio. Un ejemplo muy claro es el Ángel de la Independencia, pero aquí se puede tocar qué significa el Ángel de la Independencia. Fue un monumento que fue construido por una lucha donde obviamente hubo violencia, que pues son cosas que nosotros gozamos. Podemos tener la libertad de salir a la calle, bueno, ciertos grupos, no solamente, y de tener derechos, de gozar la libertad todos los días. Entonces, si el Ángel de la Independencia representa libertad, obviamente se va a usar para pues, pedirla, para tenerlo, de que se vea y que se note que no hay toda la libertad que se cree. Entonces, solamente pregunté económicamente a cómo afecta. pues obviamente está pues está obviamente todo el gasto que se usa para la restauración, que bueno, en las últimas manifestaciones ya se iba a hacer una restauración del Ángel de la Independencia y de otros monumentos. Entonces, obviamente es un gasto porque la restauración es una profesión muy delicada y obviamente sí es fuerte el gasto, pero creo que se podría evitar si se escucharan a las personas. Bueno, claro. Además, según un arquitecto muy conocido en el ámbito, John Ruskin, el tú reconstruir un monumento, un inmobiliario que fue dañado, incluso en este caso pintado para manifestar una problemática, forja en la sociedad una amnesia del movimiento que se está luchando. Es como borrar ese movimiento y quitarle ese valor y ese recuerdo que tendría la gente al ver ese monumento pintado. Tiempo. Según la Cámara Nacional de Comercio, Canaco, se invierte 13.5 millones de pesos en cada marcha por los daños de inmuebles. Y además de que afecta a la economía del país, que podríamos invertir ese dinero en otras situaciones o en otros planes, afectas a la gente, como puede ser a los trabajadores en dichas manifestaciones, como fue a Garnio Porrúa en la última manifestación del 2 de octubre, donde invadieron, quemaron, grafitearon el inmueble, además de que puedes afectar a terceros, como puede ser en la marcha del 3 de junio de 2019 de taxistas que cerraron calles, que cerraron carreteras, afectando a la vialidad de la gente que va a sus trabajos, entonces no pueden generar ingresos y eso frena el desarrollo del país. Muy bien. ¿Equipo a favor tiene alguna réplica? Sí, eso que la última marcha que mencionaste de los taxistas, pues esa es como pacífica, entonces creo que no entraría en el grupo, porque si no estarías como quitando el tema del debate, porque se manifestaron pacíficamente algunos. Y si ese dinero que mencionaste en tu primera postura, ¿en qué se invertiría? Como pregunta. Primero que nada, definimos al inicio del debate la postura como violencia en 3 aspectos: la obstrucción de las vías públicas, la agresión a peatones y el extremismo en redes sociales. Entonces, bajo esta definición, claramente incluye afectar a terceros como violencia. Y para el cómo afecta, pues en México tan solo anualmente se gastan 1.300 millones de pesos. Entonces, tal vez parezca poco, pero es mucho dinero el que se está invirtiendo anualmente en las manifestaciones. Entonces podrías mejorar el sector educativo,
subsidiar los libros, subsidiar alimentos para las escuelas, mejorar el abastecimiento de medicinas. Entonces nos quejamos que en México no hay formas ni hay dinero, pero es que lo estamos mal invirtiendo en cosas que no valen la pena. Muy bien. La siguiente pregunta, si es que el equipo a favor no tiene alguna réplica. Pero entonces, ¿por qué cuando no hay manifestaciones durante largos periodos de tiempo, por qué entonces no se hacen arreglos? ¿Por qué no se invierte el dinero que tú estás diciendo que se invierte en manifestaciones, en salud y en otras situaciones? Nunca, o sea, el dinero que se gasta en manifestaciones que tú estás diciendo ahorita, no es como que lo tengan guardado y lo saquen de donde lo tengan, como para el momento donde está la manifestación. Entonces, o sea, si no lo tienen guardado y se supone que a lo largo del año, cuando no hay manifestaciones, pues lo tienen que estar invirtiendo, entonces, ¿por qué no hay cambio? Si está diciendo que afecta económicamente. Nunca hay como un día en el que no haya manifestaciones. El promedio es 7 manifestaciones diarias. Que no haya como cobertura mediática para muchas de estas manifestaciones es otra cosa, pero son gastos diarios para la nación. Solo para completar, todos los monumentos o la mayoría de los monumentos en la Ciudad de México cuentan con una póliza que cubre las protestas sociales que pueden dañar las estructuras. De lo que hablamos del gasto es, por ejemplo, esculturas pequeñas o paredes de edificios que fueron construidos en la colonia no están asegurados con esta póliza. Entonces, en ese momento, el Estado tiene que asumir ese presupuesto que está fuera de la póliza que cubre. Entonces, sí es algo innecesario y sí afecta a la economía porque es un gasto que no estaba planeado. Tiempo. Muy bien. Con esta réplica doy paso a la siguiente pregunta. En el desarrollo social, que el significado quiere decir el cumplimiento de necesidades, ¿las manifestaciones se generan por la necesidad económica? Equipo a favor. Sí. Las manifestaciones violentas que son generadas en la ciudad se generan principalmente por una necesidad económica. Pues no precisamente todas, pero hay algunas que se hacen para una revuelta económica. Tenemos, por ejemplo, los gasolinazos, muy famosos, y hubo una manifestación muy como fuerte, no me acuerdo si fue el año pasado, a inicios de enero, donde se quemaron y se robaron muchas como gasolineras y así, porque pues la gasolina siguió subiendo. Entonces, o sea, hay veces en que las manifestaciones se provocan por problemas económicos, pero la mayor parte del tiempo son solo sociales. Tiempo. Equipo en contra. Si llega a ser generada por problemas económicos, vamos a poner el ejemplo del gasolinazo que fue el 4 de enero de 2017. Vamos a poner el caso de Walmart. El gasolinazo generó saqueos, que según la Comisión Nacional de Tiendas y Autoservicios Departamentales, ANTAD, se registró un total de 250 saqueos en tiendas diferentes y en Walmart tuvo un impedimento de 7.3% de sus ventas en el mes de enero, comparándolo contra 2015 y 2016. Que, o sea, estoy de acuerdo que se quejen de que subió el precio de la gasolina, pero aquí están afectando a la distribución y proveedores de 27 tiendas que tuvieron que cerrar temporalmente, según el economista. Además de que el precio de la gasolina, según ustedes, con la violencia van a ganar, siguió aumentando y hasta la fecha sigue aumentando. Tiempo. Equipo a favor. Pues es por eso que ese aumento y esa inconformidad del pueblo va a surgir y va a seguir, va a aumentar, pues porque las cosas no cambian y con la violencia es lo único que se quiere generar, esa tensión, tanto del público que nos ve en casa, los espectadores, como del gobierno que lo ve y pasa por desapercibido la problemática, que sí lo hemos dicho, son problemáticas sociales, pero igual económicas. Pero es esa falta de atención a la problemática y esa desviación que se le da, que por si el monumento, el inmobiliario, la obstrucción de la vía pública, eso va por debajo de la problemática que se trata, que se le debe poner de verdad atención. Muy bien, equipo en contra.
Pues esa es la razón por la cual las marchas de ahorita no están funcionando. Porque por falta de atención hay tantas marchas, hay tantos revuelos, hay tantas formas de postularse mediáticamente que se vuelven irrelevantes la problemática. Por ejemplo, en las marchas feministas no se está, de acuerdo a estas marchas no se está criticando de que se maten mujeres, 9 mujeres cada día, sino de que si se pintan monumentos o no. Entonces, este tipo de actos de violencia únicamente hacen que la esfera mediática cambie el enfoque del problema. Que pases del verdadero problema, que es por qué estamos matando mujeres en México, a por qué estamos dejando que las mujeres pinten los murales mexicanos. Y pues la falta de empatía también genera falta de empatía, porque estás perdiendo la atención mediática, estás perdiendo al público al utilizar violencia. Muy bien. Equipo a favor, ¿tiene alguna réplica? Sí, tú mencionaste que sí, hay muchas manifestaciones diarias. Entonces con esto, pues la que tenga más revuelta, la que más suene va a ser la que va a ser atendida. Entonces si tú llegas con muchos, si tú organizas con, no sé, con desconocidos, con quien se haces un grupo, no sé, en redes sociales, que se unen las personas, sí, que van con carteles y que hay, por favor, atiéndanos, ¿no? Pues nadie lo va a escuchar, nadie va, ni menos el gobierno. Si todo es algo que de verdad afecte al gobierno, que diga, ok, tenemos que hacer un cambio, creo que, o sea, sí suena mucho de que sí, el dinero, y se va a invertir mucho en reparar las cosas, pero es algo que van a tener, que van a escuchar. Entonces, por eso es que se tiene que usar la violencia en las manifestaciones, para que de verdad la gente escucha y entienda que hay un problema, que se tiene que solucionar lo más pronto posible. Muy bien, equipo en contra. Perdón. También entendemos que esta manifestación social es vital que la protesta se aborde en formas que incomoden a los espectadores, a las personas del movimiento, incluso a externos, porque es vital para que la gente entienda la importancia que tiene el movilizarse e incluso informarse acerca del movimiento y no dejarse influenciar por lo que las fuentes mediáticas distorsionan al ponerle más atención a un monumento que a la marcha por la que se lucha. Muy bien, equipo en contra. Volvemos a regresar al estudio hecho en Harvard, que dice que el 53% de los cambios políticos son 2 veces más probables que el 26% de las marchas violentas. El 53% es por marchas no violentas, hecho de un estudio de 1900 a 2006, investigando 323 campañas violentas y no violentas, de las cuales las 25 más grandes fueron no violentas, de las cuales el 14 tuvo un éxito rotundo, regresando a la regla dicha antes. Del 3.5% de la población quedó un éxito inevitable. Si aumentamos un 5%, va a ser exquisito el objetivo logrado, ya que en las marchas no violentas participa más gente porque no tienen miedo a llegar a la cárcel, a ser golpeadas o cualquier otro acto legal que les pueda afectar. Bueno, hablando de eso de que se tiene que tener más atención en las marchas, la gente va a asistir porque se forma un valor que se llama solidaridad. Y cuando la gente ve que tú rayas o que violentas a personas o que gritas o a los peatones, tú te das cuenta de que esas personas no se sienten identificadas o no se solidarizan con tu movimiento porque sienten que estás haciendo algo innecesario. Entonces en ese momento pierdes credibilidad, no solo ante los medios, sino también ante la opinión pública, porque eso es lo que ellos ven y sienten. No les interesa tu movimiento, solo ven tus acciones y con eso les basta, porque una acción vale más que 1000 palabras. Muy bien, quisieras agregar. Porque además el gobierno, en vez de fijarse en lo que ustedes quieren, se fijan más en el movimiento y buscan evitar ese problema. Muy bien, equipo a favor. Sin embargo, también es el gobierno el que interviene en estas protestas. Son la gente la que mandan a las protestas a causar ese revuelo. Porque sí sabemos que la violencia genera más violencia, pero son muchas las manifestaciones en las que la fuerza pública interviene con gestos de violencia antes de que ésta muestre violencia propia, siendo una manifestación pacífica. ¿Cómo es que ataques de gases tóxicos y armas de fuego donde las personas que protestan se van a defender? Es un acto en defensa de una agresión y no puede ser considerado como tal una violencia que nació
de la parte de los protestantes, sino que fue introducida por el gobierno y que por lo mismo se distorsiona la información y arremete contra el mérito de la protesta. Muy bien, equipo de contra. Además, tú mencionas que en el estudio dice que pues, las manifestaciones pues, pacíficas son pues, más escuchadas a veces, ¿no? Pero entonces, ¿por qué aquí en México, a pesar de que las mujeres han estado manifestando pacíficamente durante muchísimos años, no han sido escuchadas hasta ahorita que están haciendo violencia y causando tantos revuelos? ¿Por qué apenas ahorita es cuando se está haciendo más ruido? Porque es la violencia la que lo está ayudando, lo que está impulsando Muy bien. Bueno, pero como lo comentaba mi compañero, ese es el principal problema de aceptar la violencia como un medio de comunicación. Que pueden existir esos tipos de chivos expiatorios mandados por otras estructuras de poder y desacreditar completamente tu movimiento. Entonces, si nosotros permitimos que exista violencia en las manifestaciones, podemos dejar que cualquier otra persona entre y aproveche el caso, como lo fue en el caso de Walmart, que era una protesta legítima de por qué habían hecho una alza a la gasolina, pero aún así hubo personas que se involucraron, se infiltraron y aprovecharon el espacio para robar. Y para el de más escuchadas, realmente somos escuchadas porque el objetivo de toda manifestación es generar este 5% de atención mediática. Entonces tenemos que generar este 5% de atención mediática y como ya lo hemos visto, pues no la hemos generado. Entonces, y la marcha feminista es el caso más claro, que aunque ya tenemos toda esta atención mediática, no hemos generado esta empatía por culpa de la violencia. Porque aunque decimos que sí está bien el proteger a las mujeres, estamos en contra de las formas en las que se está haciendo. Estamos en contra de la forma en la que se está protestando. Entonces ganas esta desacreditación utilizando violencia. Muy bien, equipo a favor. Pero, ¿de qué otra forma vas a pedir las cosas si ya las pediste por todos los medios posibles y no te hacen caso? O sea, es un hartazgo colectivo al que se está llegando por el cual se está usando la violencia como un medio de expresión, porque ya no hay otra forma de hablar, ya no hay otra forma de pedir las cosas. O sea, estamos en un punto en México donde ya no hay que te ayude. O sea, se ha hablado, se ha hecho marchas pacíficas, se ha puesto un altar en el Ángel, se han hecho un buen de cosas para ayudar tantos movimientos y de todas maneras apenas se está escuchando y apenas se está pidiendo que se está viendo que las mujeres están peleando. Creo que Perdón, ¿querías repetir también? Creo que cuando alguien de verdad hace algo así, de que se manifiesta con violencia, es cuando ya no tiene nada que perder, cuando ya no tiene esperanzas de que sí, lo van a encarcelar, ok, pero si esa solución puede generar un cambio. Me tocó conocer a una señora que llegó aquí a darnos una plática de cómo ella vio el proceso tan, pues no sé cómo explicarlo, tan ineficiente de la justicia aquí en México, que estuvo más de 3 meses esperando una respuesta por parte del gobierno en dónde estaba el cadáver de su hija. Entonces la señora tuvo que ir a las manifestaciones feministas con todo el odio, con toda la rabia que tenía para protestar en dónde estaba el cadáver de su hija, porque ella no tenía nada más que perder. Hasta ella misma nos lo comentó: si a mí me encarcelan un día, si a mí me matan, que sea todo por encontrar a mi hija. Entonces, cuando ya no tienes nada que perder, creo que nadie le va a importar la economía de Walmart, que es una de las empresas que más dinero tiene, y sí está bien, ¿no?, que pierdan dinero, que por su culpa, no sé, un manager, no sé, un CEO, pues ya no se puede ir de vacaciones con su familia porque perdió 15 de cuántos millones. Cuando alguien está de verdad protestando para lo que le incomoda y que no tiene otros medios para... ¿Equipo en contra? no es solo el caso de Walmart, es el caso de perder la imagen atractiva de inversión pública como país. Tenemos que los países más democráticos que existen también son los países con más índice de desarrollo humano. Entonces hay una correlación entre respetar la legitimidad y respetar las leyes y tener dinero y tener una forma buena donde vivir. Y pues claro que hay muchas alternativas de cómo utilizar los medios. Ya ahorita estamos en el siglo XXI, tenemos muchas comunicaciones, podemos postear un video en YouTube que se pueda hacer viral, un post, un Facebook, y realmente intentamos recurrir a esto, cerrar calles, utilizar la violencia contra peatones, extremarnos al pintar y el vandalismo. Por ejemplo, si es una dictadura y estás intentando ir en contra de una fuerza policíaca, pues sensibilizas a los miembros de esa fuerza policíaca. Si los medios en los que estás desinforman, pues lo que tú haces es ocupas otros canales de información. Fueron dos réplicas. Sí, pero algún tiempo de tu equipo va a replicar.
bueno, como si los medios desinforman, pues ocupas otras formas de comunicación. Como lo dice un marketer muy famoso, Seth Godin, no hay mejor comunicación y no hay mejor forma de transmitir las ideas que peer-to-peer, persona a persona. Si tú logras sensibilizar a uno de tus dos mejores amigos y esos dos mejores amigos, otros dos mejores amigos, no necesitas redes sociales, no necesitas atención mediática. Únicamente necesitas pasar la voz de persona a persona, porque es así como los grandes cambios nacen. Muy bien. Pues, Equipo. ¿puedo completar algo? Y ya llamaron la atención qué cambios han generado. ¿Les pregunta? Pues en la última marcha, ¿cómo se llama? Claudia Sheinbaum creó un programa para que esto se empiece a de verdad tener un cambio contra las mujeres, que tener más vigilancia, tener más, o sea, que los procesos de, no sé, en el MP sean más efectivos y que ya no haya tanta, que los procesos ya no sean tan lentos. Creo que es un gran cambio. Entonces, si se van a seguir mejorando esas cosas, pues que sigan, ¿no? Las cosas. Porque si su estudio de Harvard de verdad es tan efectivo, ¿por qué no pasan las cosas como deberían de ser? Lo que mencionaste de la licenciada Claudia Sheinbaum, yo leí un artículo que decía que los casos, bueno, lo que ella propuso era abrir los casos en los que los policías habían provocado violencia sexual hacia personas y que iba a abrirlos y que también hizo el programa. Lo del programa sí es cierto, pero lo de los casos todavía no se han dado resultados. Entonces te das cuenta que los resultados son a medias, que si lo dieras por escrito, o sea, si tú lo hicieras pacíficamente, tal vez hasta tendrías una ley o la Constitución cambiaría para que se protegiera más a las víctimas y se hicieran más rápido los procesos para denunciar. Tiempo. Sí, vemos que esto nada más es como una forma de satisfacer a medias la atención del grupo de presión, que en este caso podrían haber sido las feministas. Y pues tú al renunciar completamente a la razón y únicamente enfocarte en pedir las cosas por la fuerza, no puedes evaluar si realmente estas formas son correctas o no, si están beneficiando o van a favor de lo que estás pidiendo. Porque en vez de decir, no, ok, esto es una lucha a medias, tenemos que seguir, puede servir como una conformidad momentánea. Entonces, si ocuparas la razón, te darías cuenta de eso. Muy bien, equipo. ¿Tienen alguna réplica? Pues no por el hecho de que siga la violencia significa que no están usando razón. O sea, tú estás diciendo que alguien violento es alguien estúpido. Porque, o sea, las mujeres feministas ahorita, aunque las otras están a medias, no están queriendo decir que ya no se van a conformar con eso y ya. Porque desde la primera marcha fue cuando se empezó a decir lo de los casos y del programa que se está viendo. Y ahorita hubo una segunda marcha que se siguen pidiendo las cosas, porque no es como de que quedarnos a las cosas a medias. Siguen pidiendo las cosas y siguen pidiéndolas con violencia porque están viendo que así es como están siendo escuchados. Primero que nada, la razón no tiene nada que ver con la estupidez, es como hacer caso omiso de todos los demás factores. Saber que estás en una democracia, saber que tienes un gobierno que realmente no te está escuchando, saber que la opinión pública no está de tu lado. Estás omitiendo todos esos factores simplemente para liberar un estrés que tenías. Renuncias a la razón porque crees porque te hace sentir mejor, porque solo te hace sentir mejor a ti y no a los demás, porque no soluciona el problema, no soluciona el problema a gran distancia. ¿Renuncias? Pasaremos a la siguiente pregunta y es, en el contexto político actual, ¿influye el incremento influye en el incremento de manifestaciones violentas? En el contexto político actual, ¿influye el incremento de manifestaciones violentas? ¿A qué? ¿Como política? ¿Influye el contexto político? Las manifestaciones influyen en el contexto político. Al revés, el contexto político Influyen en las manifestaciones sociales. Sí. ¿Equipo a favor? Tiene un minuto. ¿Me podría repetir la pregunta? En el contexto político actual, ¿influye en el incremento de manifestaciones violentas? Sí, por el mismo hecho de que el gobierno no ha tomado medidas en las manifestaciones pacíficas que se han hecho en el pasado, esto va a incrementar en que obviamente la gente tenga un enojo y que quiera un cambio y que sea lo más efectivo que se pueda. Equipo, por favor.
que, o sea, obviamente va a generar más, porque al momento de no estar haciendo nada, de que el gobierno diga, ay, sí, se manifestaron con flores y con carteles, qué bonitos, y no haya un cambio de verdad, es cuando de verdad empieza este enojo. Porque no va a ser de que a la quinta vez que te digan de, ah, sí, ahorita lo checo, vas a seguir con tu manifestación bonita, con flores, con carteles, con piecitos y todo, porque ya empieza a generar un odio, porque si a ti te dicen algo de que, ah, sí, ahorita, pues te empiezas a enojar, es algo más normal. Entonces, sí, que el gobierno no haya hecho algún cambio para solucionar todo, creo que sí genera más manifestaciones. Equipo. Bueno, como lo mencionamos al principio, la violencia se da por varios factores. Entre ellos son la falta de leyes o protección o lo que el pueblo pide, pero vivimos en una democracia y creo que, como dice su significado, la democracia es que el pueblo elige a su representante y cómo lo maneja. Entonces no creo que sea solo culpa del gobierno, creo que es entre todos el cambiar, el hacer algo y no solo echarle la culpa al gobierno. Entonces sí creo que sea algo político, pero creo que también es algo social que tenemos que aceptar todos. Muy bien, equipo. A favor, ¿tienen una réplica? Sí. Muy bien. Pues es claro que la violencia, bueno, las manifestaciones sociales y en este caso manifestadas con violencia se dan a causa de un negado diálogo entre los involucrados. En este caso lo estamos tratando con específicamente un negado diálogo con el gobierno, quien sí, como mencionaste, elegimos, pero que de igual forma considero hipócrita decir que sí lo elegimos cuando sabemos la corrupción que se maneja en el México actual y que es una de las cosas por las que se lucha y por las que las protestas surgen, así como las 7 protestas que aproximadamente mencionaron que hay día con día, esa también es una. Entonces, sí es un gobierno que elegimos, sin embargo no creo que sea en su totalidad un argumento válido. Muy bien, equipo. ¿En contra? ¿En réplica? Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta y es: ¿ejercer violencia en manifestaciones es democracia? Equipo. ¿Ejercer violencia en manifestaciones es considerado democracia? Tienen un minuto. Sí, la manifestación es, bueno, nosotros consideramos que la manifestación social es un elemento indispensable para todas las sociedades democráticas, ya que actúa como un canal para expresar la disidencia, el desacuerdo y la inconformidad ante las acciones de un gobierno por parte de las personas y comunidades, que en este caso pueden ser segregadas, incluso atentar contra sus valores y su persona. Entonces, sí, la manifestación social, incluso con violencia, es legítimo. No te pregunté si era legítimo, pregunté si era democracia. Era democracia, ¿verdad? Sí, muy bien. Equipo en contra. Bueno, tenemos que la libertad de expresión y manifestación es un valor fundamental en la democracia, pero no se debe permitir el uso de violencia. Muy bien, equipo. Pues creo que al hablar de democracia es cuando de verdad todos tienen todo, de que tú puedes salirse libremente, de que un campesino puede vender lo que él tiene a los precios que quiera. Pero cuando se le empiezan a poner los peros, de que no, es que tú por ver esto te puede pasar algo, o te vamos a poner los impuestos porque pues el gobierno no tenemos problemas. Creo que no se podría hablar de algo de democracia cuando de verdad no están viviendo estas personas que se manifiestan. Muy bien, equipo. Estamos discutiendo el uso de la violencia como medio democrático y no es democrático porque no se sustenta en ninguno de los pilares de la democracia, que sería la libertad, el respeto mutuo y pues el libre derecho. Entonces, al tú saber que estás utilizando la violencia, estás desacreditando los otros medios de comunicación, y al desacreditar los otros medios de comunicación y poner
Y tú autoimponerte la única vía de forma de comunicación la violencia, pues no es democracia, porque tú mismo estás diciendo, no voy a hacer caso a lo demás, únicamente voy a ocupar la vía violenta, porque aquí ya estamos demostrando que ni siquiera es beneficioso para la causa utilizar violencia. ¿Vas a seguir? ¿Equipo a favor? No tiene ninguna réplica. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Para quién o quiénes la protesta social con violencia es una amenaza? ¿Equipo a favor? ¿A quién amenaza directamente la violencia? ¿A quiénes afecta? ¿Para quiénes es una amenaza? Obviamente, pues sería a los que están en contra, porque no sé, mencionan mucho de los daños a equipo. porque obviamente mencionan mucho el tema de que se Sigue, perdón. mencionan mucho de que se agrede a terceros. Pero obviamente, o sea, si tú te unes a un movimiento para apoyar una causa, tú puedes tener el beneficio, ¿no? No sé, a mí no me cobran impuestos porque pues, yo no trabajo, no sé, en las tierras, pero yo quiero apoyar a esas personas que lo tienen. Entonces, creo que apoya únicamente a los que están en contra de esta injusticia que están viviendo las personas que se manifiestan. Que puedes, tú al tener un beneficio, puedes tener esta solidaridad de unirte, de ayudarlos. Entonces, únicamente es a los que están en contra de esta búsqueda de la justicia. Muy bien, equipo en contra. Nosotros creemos que la violencia amenaza al gobierno porque va contra el status quo que tiene y también contra la opinión pública, debido a que si el movimiento no sigue los ideales que la sociedad sigue, esto puede amenazar debido a que es un cambio radical para ellos. Y también creemos que para los manifestantes, porque puede amenazar su integridad, como dijiste, pueden meterlos a la cárcel, pueden salir dañados, entonces sí afecta a varios sectores. Muy bien, equipo a favor, ¿tienen alguna réplica? ¿No? Muy bien, pasaremos a la siguiente pregunta. ¿Qué medidas se aplicarían para lograr un país pacífico? Pues obviamente todo empieza desde el hogar, ¿no? Enseñar valores justos, de que si eres mujer, tienes si eres hombre, eres aquí. De verdad se debería de empezar con una igualdad, que es lo que se está buscando hoy en día con las manifestaciones pacíficas. Porque ahorita, porque ahorita una ama de casa que está criando a sus hijos va a tener ya lo tiene muy planteado de que niñas esto, niñas aquello. Entonces cuando se casan tienen estas como muy machistas que también no solamente afectan a las mujeres, afectan a los hombres, y creo que esto es algo que se falta mencionar mucho de todo lo que causa los hombres, de que no pueden expresarse, no pueden llorar, no pueden hacer tal cosa porque pues no, son hombres, no, ellos no pueden. Entonces esto crea obviamente ya en un futuro de que, no sé, sean violentos, que sientan que tienen un poder hacia las mujeres cuando de verdad no lo tienen y no le deberían de sentirse así. Entonces todo empieza desde el hogar y una buena educación. Muy bien, equipo en contra. Concuerdo mucho sobre lo de la buena educación y es por eso que no deberíamos ocupar la violencia, porque normalizas el uso de la violencia para pedir las cosas. Y si los niños desde pequeños ven que pueden pedir las cosas por fuerza, cuando sean grandes probablemente hagan lo mismo. Entonces, para generar una sociedad pacífica, lo que tenemos que hacer es instaurar los valores desde nuestra casa, favorecer el respeto, favorecer la empatía, para realmente sentir empatía por los problemas sociales, que nadie los está negando, pero estamos negando la forma en la que nos estamos pidiendo. Muy bien, ¿tienen alguna réplica? Sí, con esto que mencionas de que los niños van a creer pensando que todo se va a resolver con violencia, creo que aquí lo que tiene que mencionar es que los niños van a crecer con este pensamiento de que sus ideas van a ser escuchadas siempre, porque eso es algo que se está luchando de que no solamente de que vamos a rayar el monumento y ya, es de que tus ideas sean escuchadas con los argumentos, con las acciones que tú creas necesarias para lograrse. Ahorita se está usando la violencia porque de verdad no hay otra manera para ser escuchados, y si su estudio de Harvard es muy padre pero pues no está funcionando.
Entonces, si un niño crece con el conocimiento de que si yo hago esto y tengo mis ideas muy planteadas, se va a lograr y no voy a tener que hacer esto para lograrlo. Porque obviamente todos estos movimientos no son para que en un futuro sigan, es para que de verdad haga un cambio y que ya no haya violencia en nuestro país. Muy bien, equipo. Tú estás diciendo que nuestro estudio no sirve en tu caso de los feministas. ¿Tienes algún estudio que demuestre lo contrario? No, pero obviamente se nota de que hubo manifestaciones pacíficas, no sé, desde que se ponen a protestar bailando, haciendo carteles, haciendo pues cantos, frases y únicamente se burlan de las mujeres que se manifiestan así. Entonces cuando ya no hay una respuesta en estas como manifestaciones pacíficas, pues ya es como se recurre a la violencia para de verdad generar un cambio y que se note y que tenga que pues se pueda impartir en el día a día. Muy bien, equipo. Sí, pues vemos que el objetivo de toda manifestación es ganarse la opinión pública, es convencer al mayor número de personas. Y como este estudio de Harvard que tanto discriminas, dice que con que tú convences al 5% de la población, con que solo generes empatía con ese 5%, ningún gobierno puede soportarlo. Entonces, es como ver qué canales, qué medios utilizar para generar ese 5%, porque estamos viendo actualmente que utilizar violencia únicamente desprestigia el movimiento y no te apoya en más. Muy bien. ¿Tienes réplica? Muy bien. Sin embargo, lo que mencionaba mi compañera acerca y lo que creo que todos en este debate estamos de acuerdo es en la educación que se debe impartir desde casa. Sin embargo, estas mentes pequeñas e inocentes, al hacerles creer que su voz va a ser escuchada en cualquier situación y todo, ellos al momento de crecer y darse cuenta de la situación actual, la situación que no ha mejorado y la situación en la que el mismo gobierno niega este diálogo para solucionar las problemáticas, van a recurrir a la misma violencia, van a recurrir a lo mismo que se está empleando hoy en día para hacer escuchar esa voz. Es regresar a lo mismo. Muy bien, equipo. ¿Tiene alguna réplica? No. Bueno, debido a este contexto del que hablan, la educación que se imparte en las escuelas genera o disminuye violencia. Equipo, a favor. ¿Genera o disminuye? Sí. ¿No? Ah, bueno. Muy bien, entonces ya pasamos a preguntas del público. Bueno, respecto a lo tratado en este debate, ¿el público tiene alguna pregunta para alguna postura? ¿Preguntas? Yo tengo una para el equipo a favor, ¿verdad? Bueno, ustedes dicen que, por ejemplo, necesita violencia para llevar a cabo grandes cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, un caso que se presentó en Puerto Rico fue la renuncia del gobierno Roberto Romeló, me parece, pero esto se llevó a cabo por puras campañas pacíficas. Entonces, a lo que voy es, ¿fue necesariamente el tipo de movimientos que se llevaron o eran directamente por el gobierno que se realizó satisfactoriamente todo esto? No entendí. Entendí el contexto, pero no me pregunta. O sea, aquí O sea, quieren que contestemos. ¿crees que la efectividad de eso fue porque la marcha fue pacífica o porque el gobierno simplemente no tenía, se doblegó, o por las formas en las que presentaron la ciudadanía sus peticiones? Pues creo que en este caso sí, porque fue un país unido. El problema de aquí en México es que el país no está unido, no busca un cambio que los beneficie a todos, porque yo puedo decir, es que a mí no me afecta tal cosa, pues yo no lo voy a apoyar. Entonces, cuando es un cambio que afecta a todo el país, se puede hacer de una manera pacífica, pero cuando es algo que únicamente es hacia una minoría de personas, al no ser escuchadas, ejercen a tener alguna violencia. Entonces, en este caso de Puerto Rico, fue un país unido, que se logró de que todos estuvieran a favor de la renuncia. Entonces, sí, cuando se busca la unión de un país donde de verdad se puede hacer un cambio. Además, yo creo que al llegar al final de este debate,
se deduce o podemos concluir en alguna de las posturas que manifestación pacífica o no genera un ciertas consecuencias en el ámbito que éste sea. Siendo una manifestación pacífica como la que hoy, justo temprano, se manifestaba aquí en México por la SED, que bueno, pide estas distintas acciones por parte del gobierno. Sin embargo, es una manifestación pacífica y está obstruyendo la vía pública porque necesitan llegar a un punto de reunión. Y es lo que ellos mencionaban, al estos trabajadores que van en su carro, etcétera, no llegar a su trabajo, repercute en la economía del país. Y es una manifestación pacífica. Entonces, sería ver el contexto, ver la problemática, pero desde un punto de vista, creo que las manifestaciones como tal, pacífica o no, tienen sus repercusiones en los diferentes ámbitos que estos sean. ¿Alguna otra pregunta? Mi pregunta es para el equipo de Contra. Quisiera saber su opinión sobre las marchas o manifestaciones pacíficas que por lo mismo de ser vulnerables, terminan siendo ellas mismas violentadas. Y pongo como ejemplo la matanza de Tlatelolco en el 68, que estos mismos estudiantes ya tenían un antecedente de haber sido violentados por sus marchas pacíficas previas, por ejemplo, a la marcha del silencio y este tipo de marchas. Ellos mismos fueron por el gobierno violentados, asesinados, denigrados y deslegitimados. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre estas marchas que no lograron hasta que después de la matanza, ese mismo evento fue lo que marcó la diferencia, ese evento violento? Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Sobre cuál es mi opinión? Sí, o sea, como equipo. Pues, o sea, vemos que son dos partes distintas. Primero es el movimiento del Tlatelolco, que fue hace 50 años aproximadamente. ¿Qué medios había de comunicación y qué medios formas? ¿Qué tanto poder en ese entonces tenía la prensa y qué tanto poder entonces tenía el gobierno sobre el pueblo? En ese entonces era mucha la influencia que tenían los medios de comunicación sobre el gobierno, sobre los medios de comunicación, entonces se podían dar el lujo de manipular la información. Ahorita actualmente hay minorías, ¿no? Entonces es como esa minoría puede compartir la idea, no necesariamente por medio de manifestaciones físicas, pero también pueden existir manifestaciones digitales. El caso, por ejemplo, de las otras soluciones, no es necesario únicamente manifestarse con violencia. Puedes spamear a un secretario, a un director, a tu alcalde, y puedes pararte enfrente de su casa únicamente ahí, no dejándolo salir de su habitación. Hay como varias formas de manifestarse, que no necesariamente es conglomerarse con 500, 7,000 personas en un solo lugar, que pues pueda afectar la realidad de los problemas. Entonces, pues sí hubo, hace 50 años el caso de la violencia, tenemos un caso anterior, pues podemos ver lo de Gandhi, ¿no? Que fue realmente una manifestación pacífica en un entorno en donde todo se resolvía por guerras, en donde Primera y Segunda Guerra Mundial tuvieron un spam de 10 años, 15 años, y sus muertes eran de 20 millones de personas. Entonces Gandhi llegó en un entorno en donde dijo, no, esto no puede seguir, pedir las cosas por la violencia únicamente nos mata a nosotros. Muy bien, No puedes decir Solo quería añadir algo, o sea que en la marcha de Gandhi también hubo una matanza por Gandhi, o sea, no es como que, o sea, fue como el mismo de Tlatelolco, se juntaron todos en una plaza y los asesinaron, entonces tampoco puedes decir que no hubo violencia o no mataron. Fue como el caso pasado, y aclaro ahorita, digitalmente tenemos muchas alternativas ahora. No es necesariamente que las minorías se exhiban a tal estratus, pueden hacer juntas digitales por otros medios, hacer como comunicaciones vecinales, peer-to-peer. Si realmente puedes exponerte a la violencia, no es necesario inducir a esa violencia, hay más alternativas. ¿Otra pregunta para el público? Yo. Bueno, un caso que no pasó actualmente, pero sigue sin resolverse, es lo de Ayotzinapa, que empezaron como con manifestaciones igual violentas, pero ahorita ya son pacíficas porque pues solamente tú los ves y están todos en tiendas de acampar y todo eso sin resolver. ¿Qué otras alternativas les ofrecerían a ellos
que ya tomaron la salida pacífica y sigue sin resolverse. De acuerdo a tu postura, claro. Bueno, para empezar quiero aclarar que lo de Ayotzinapa se volvió violento porque llegaron grupos anarquistas y fue cuando hicieron la quema de la puerta del Palacio Nacional. Y ahí fue cuando todo se empezó a desacreditar y creo que eso fue porque al gobierno no le convenía que la manifestación se llevara en un lugar tan conglomerado como fue el Zócalo y creo que quiso desacreditar el movimiento y ellos quisieron cambiar su postura debido a que si seguía manifestándose pacíficamente en lugares como el Zócalo, ahora lo hace según yo tengo entendido que está como al lado del Zócalo sus casas de campaña y están ahí. Entonces se alejaron el problema. Lo que yo sugeriría es que hicieran una junta. Por lo que yo sé sí tienen como contacto con un secretario, porque sí está en ese caso, pero todavía no hay muchas declaraciones. Pero sí, según yo, lo que hicieron fue hablar con secretarios y autoridades gubernamentales para solucionarlo, que creo que esa es la solución más viable y la que, pues sí, una manifestación pacífica va a tardar más que la violenta, porque es hablar, comunicarse, y no siempre vas a tener la razón, no siempre vas a provocar empatía con los otros, pero es intentar hasta que se logre. Gracias. Bueno, ya fueron realizadas las 3 preguntas y ahora pasaremos a que cada equipo tendrá 3 minutos para deliberar y decidir cómo presentarán su conclusión en 2 minutos. Ya. ¿Ya no? Se canceló. Ah, ya. Ya no la conclusión, no le dan la conclusión. Que ellos se Ya, sí, que no les des tiempo. Ah, ya no te gusta el minuto. No, o sea, pasa un minuto ya después del minuto, ¿vale? Sí, ya. Bueno, el equipo a favor de la violencia en las manifestaciones concluye en que una manifestación social necesita explicitar un conflicto en el que el poder busca ocultar y para ello debe ejercer mecanismos de presión que pueda revertir esa violencia previa y orientar sus fuerzas hacia un fin más justo y democrático. Asimismo, es de vital importancia no olvidar de dónde y con qué propósito se origina la violencia, la cual es más organizada y estructurada por parte de un sistema de poder que la violencia que surge en este caso el protestante, que es el que responde a esa violencia. Y no olvidar los fines y estos fines con los que este sistema político, este sistema de poderío se expresa, no pueden excusarse de ninguna manera. Muy bien, el equipo en contra, su conclusión. Nuestra conclusión como grupo es que reconocemos las problemáticas sociales que existen y sabemos que tenemos que hacer algo para cambiarlas. Y también reconocemos que de acuerdo a todos los datos que hemos investigado, la alternativa siempre fue y será no usar la violencia para pedir las cosas. Si nosotros queremos formar parte del cambio, por lo menos hay que ser parte del cambio bueno, utilizando pues los medios correctos para pedir las cosas. Y si no es pedirlas, pues por lo menos para hacer que las cosas sucedan. Muy bien. Después de estas